Muy buenos días a todos. Queremos agradecer su presencia en nuestra serie de seminarios organizados por el Área Capital Humano de Vinos de Chile. De igual forma, dar las gracias a nuestros panelistas presentes, Aurelio Montes, presidente de Vinos de Chile, la señora Inés Urquiaga, coordinadora científica del Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, tenemos el honor de ser acompañados por el señor George Sandeman, director del Grupo Sogrape y presidente de la Asociación de Vinos y Espirituosos de Portugal, ACIBEP, y además presidente de Wine in Moderation, de quien Vinos de Chile es parte hace ya más de 5 años. Nos acompañará también en esta sesión Angélica Valenzuela, directora comercial de Vinos de Chile, y Patricio Parra, gerente general del Consorcio de Vinos I+D. Bueno, nuestro sector es reconocido no solo local, sino también internacionalmente como un productor emblemático, que saca la cara por Chile. Estamos muy orgullosos de llevar a la mesa de cada consumidor un producto noble, con alma, y que además aporta a la salud de las personas cuando es consumido con moderación. Sin embargo, muchas veces nuestro vino flanco de ataques por quienes no comprenden esta dimensión y apelan al consumo cero de alcohol, incluso manifestando a veces que es el mal de esta sociedad. Bajo el convencimiento que esto no es así y contando con argumentos objetivos y científicos, es que queremos reforzar las herramientas que nuestros asociados deben manejar, con el fin de siempre difundir el consumo moderado y saber cómo abordar estos temas, que a veces son difíciles de tratar. En esta sesión, primero comenzaremos con las palabras de Aurelio Montes, quien nos quiere dar un mensaje para después ir al contenido con Inés y además con George Sandeman. Así que te cedo la palabra, Aurelio, para que nos des tus impresiones. ¿Estoy en línea, Claudio, o no? ¿Estás en línea, Aurelio? Estoy en línea, ok. Bueno, para todos los presentes quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros socios de Vinos de Chile y por supuesto a los expositores que nos acompañan el día de hoy. Inés Urquiaga, coordinadora científica del Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y George Sandeman, miembro del directorio de Sogrape Vinos, presidente de la Asociación de Vinos y Espirituosos de Portugal y presidente de Wine in Moderation WIM. Es un honor tener a Inés y a George hoy con nosotros, ya que ambos cuentan con una gran experiencia en esta histórica relación entre vino y salud, tema que hoy conversaremos en profundidad y que estamos seguros será de mucha utilidad para todos los que hoy nos acompañan. La relación vino y salud tiene una gran importancia para nuestro gremio en la valorización y preservación de la cultura del vino. Como sector, creemos en una cultura positiva del vino, que nos permita ofrecer productos responsablemente, dando a conocer sus tradiciones, enseñando a los consumidores a disfrutarlo en distintas ocasiones, con comidas, entre amigos, en sus terrazas, que conozcan su origen, que lo aprecien y, por supuesto, que lo consuman con moderación. Sin duda que el vino es un activo potente de cada país productor. Es un embajador de cada uno de nosotros. Quien cultiva la vid y produce nobles mostos, con responsabilidad debe pregonar sus bondades. La historia, los sacrificios de quienes lo producen, la manera de cómo el vino nos proporciona salud en conjunto con una dieta mediterránea,
cómo nos otorga bienestar, momentos de felicidad y de cercanía con nuestros seres queridos y amigos. Conscientes de la importancia de transmitir este mensaje responsable y veraz a los consumidores, desde el año 2011 contamos con un código de sustentabilidad de la industria vitivinícola que incorpora entre sus requisitos acciones de comunicación sobre los riesgos de consumo excesivo y educación sobre la importancia de un consumo responsable como parte de un estilo de vida saludable. Hoy en día, la Asociación de Vinos de Chile tiene 76 viñas certificadas bajo el Código de Sustentabilidad, del cual somos nosotros los certificadores, las cuales en conjunto representan 80% de las exportaciones de vino chileno al exterior. Además, desde 2014, pertenecemos a la iniciativa internacional Wine in Moderation, WIM, que entrega directrices y guías cómo educar sobre un consumo de vino moderado y compatible con un estilo de vida saludable, basado desde luego en una potente evidencia científica. Y en esta búsqueda, que desde hace años ha impulsado nuestro sector, también hemos apoyado investigaciones sólidas, como la que desarrollamos en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de su programa Ciencia, Vino y Salud, de las cuales, gracias a la incorporación al WIM, se complementan con investigaciones a nivel global e internacional, que siguen relacionando el consumo moderado del vino con los tremendos beneficios que trae este consumo moderado para la salud. Esto demuestra que el compromiso que tenemos con la cultura del vino se complementa firmemente con las acciones emprendidas a nivel mundial, a través de la Organización Mundial de la Salud, como a nivel nacional, con el Ministerio de Salud, que en conjunto trabajamos para prevenir el uso abusivo del alcohol. Por ello, se hace relevante en estos tiempos comunicar de manera adecuada lo que significa un consumo responsable y las cualidades que pueden ser atribuidas al vino. Esperamos que esta jornada sea de mucha utilidad para lograr estos objetivos y posicionar al vino en el lugar que merece estar. Estrechamente relacionado con un estilo de vida saludable que desde hace varios años ha irrumpido en el mundo y ha modificado el comportamiento de todos nosotros, los consumidores responsables. Les doy muchas gracias y les deseo un seminario y una presentación de mucha calidad y de mucha utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurelio. Quiero mencionar que, en especial, nuestro presidente ha sido bastante insistente en que este tema siempre esté sobre la mesa y utilicemos el concepto de vino y salud como un concepto que siempre tiene que estar asociado a nuestro producto. Bueno, sin más por el momento, vámonos al contenido que más nos interesa desde el punto de vista científico y de experiencias internacionales. Así es que vamos a comenzar con las palabras y con la presentación de Inés Urquiaga, con quienes trabajamos hace muchos años, y ella va a hablar sobre los efectos del consumo moderado en vino para la salud humana. Así que, Inés, te dejo la palabra para escuchar tu presentación. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Vamos a partir ahora. A ver. Ahí está. Bien, hoy día, así como me pidieron, voy a contarles un poco lo que fue el proyecto Ciencia, Vino y Salud
que realizamos en la Universidad Católica hace algunos años. El proyecto Ciencia, Vino y Salud se puso en marcha en la Pontificia Universidad Católica de Chile en mayo del año 97, gracias a un convenio firmado entre la universidad y Viñas de Chile. Y el ideador, el que desarrolló este proyecto, fue el doctor Federico Leighton. El proyecto tenía ciertos objetivos, dentro de ellos era apoyar y promover la investigación científica para evaluar los efectos del consumo moderado de vino en la salud humana, y además tenía una parte de desarrollar actividades para aumentar el conocimiento de la población respecto a estos efectos, lo que nos parecía muy, muy relevante. ¿Qué investigación realizamos en ese momento? Los estudios de intervención de dieta y vino en voluntarios. Hicimos estudios, el primero de ellos fue en dieta occidental, dieta mediterránea y consumo moderado de vino en voluntarios jóvenes. Luego, también en voluntarios jóvenes, tomando una dieta occidental con aceite de oliva y con aceite de maravilla y consumo de vino blanco y vino tinto. Finalmente hicimos un estudio con consumo moderado de vino de dieta mediterránea en adultos mayores, hombres y mujeres. Luego, en combinación con FONDEF, un estudio en población general, en ese caso fueron un grupo de personas bastante más grande, y en la cual decidimos evaluar el síndrome metabólico. Finalmente, también en la parte de las actividades de comunicación, lo primero que hicimos fue desarrollar un logo, que es este que está aquí, que estamos viendo. Desarrollamos una página web, publicamos algunos libros, como por ejemplo este, Salud Pública y Consumo Moderado de Vino, y publicaciones en revistas científicas en las cuales publicábamos nuestros trabajos. Organizamos congresos, simposios, cursos y talleres, de modo de poder convocar tanto a la comunidad científica y poder darles las herramientas para que pudieran conocer lo que era el efecto benéfico del vino en la salud humana. También desarrollamos un boletín que lo emitíamos cada 3 meses aproximadamente, con temas que tenían que ver con vino, efecto del vino debido a sus antioxidantes, y por ejemplo sobre lo que era la enfermedad cardiovascular, lo que eran las dosis, lo que era el efecto del vino en hombres y mujeres, en fin. Y finalmente se contrató una empresa de comunicación para poder llegar a los medios de comunicación masivos. Uno de los grandes éxitos nuestros fue un programa en el Canal 13, En Contacto, en que se mostraron los estudios que estábamos haciendo acá en Chile sobre el efecto del consumo moderado de vino. Quiero recalcar que en general en los países no hay muchos estudios de intervención como los que nosotros hicimos. Son pocos, en Estados Unidos muy pocos, por un problema de que no quieren que se hagan este tipo de estudios. Actualmente, luego del Centro del Proyecto Ciencia, Vino y Salud, pasamos al Programa Alimentario Mediterráneo en Chile, y actualmente estamos en el Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas, que se creó en el año 2007, nuevamente por el doctor Federico Leighton, cuyo director actual es el doctor Atilio Rigotti. Este centro tiene como objetivo promover la alimentación saludable, los estilos de vida saludable y el consumo moderado de vino, incluido en lo que es la dieta mediterránea, que es parte de ella,
con el fin de disminuir las enfermedades crónicas en nuestro país y en el mundo. Y, como lo repito, nosotros tomamos como modelo de dieta saludable a la dieta mediterránea. Hagamos un poco de memoria. El vino ha pasado por distintos tipos de consideraciones, podríamos decirse. En la antigüedad el vino era considerado como una bebida saludable. De hecho, Hipócrates, que es el padre de la medicina actual, decía que el vino era muy bueno para la salud porque equilibraba nuestros líquidos en el cuerpo. Luego, durante el siglo XIX, el vino y el alcohol se relacionó mucho con terapias médicas como anestésico y como desinfectante. Finalmente, en el siglo XX, desgraciadamente, el foco se centró sobre el abuso del alcohol. Condujo la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en Estados Unidos. Pero, afortunadamente, en la década de los 90 surge la llamada paradoja francesa, donde reaparece el concepto de vino y salud. Bueno, en los años, a mediados del siglo XX, había mucho interés por parte de los científicos de estudiar cuáles eran los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, porque era y es una de las principales causas de muerte en el mundo. Y uno de los estudios emblemáticos fue el estudio de corazón de Framingham. Framingham es un pueblo en Estados Unidos que se comenzó a seguir a las personas que vivían ahí, desde el punto de vista clínico. En el año 49 se reclutaron aproximadamente 5.200 personas entre 30 y 62 años, y se les hicieron una serie de, se hizo un chequeo médico, se les midió presión arterial, colesterol total, y se les hicieron una serie de cuestionarios relacionados con estilos de vida, con alimentación y consumo de bebidas alcohólicas. Y este estudio permitió identificar aquellos grandes factores de riesgo cardiovascular. En el año 74 se publicaron estos resultados y se encontró que habían 4 grandes factores de riesgo identificados. El colesterol sanguíneo elevado, la presión arterial elevada, el cigarrillo y abstenerse de beber alcohol. ¿Y qué fue lo que dijo en ese momento el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos? ¿Cuál fue la recomendación de ellos para los médicos? Refiéranse solo a los 3 primeros factores de riesgo y remuevan toda referencia al alcohol. Con todo el abuso que hay en este país, no hay que decir que el alcohol previene enfermedades al corazón. Si usted debe referirse al alcohol, diga que no tiene ningún efecto. Así partió la negación de los efectos del consumo de bebidas alcohólicas en la salud. Bien, aquí les muestro un trabajo que fue publicado en la revista Lancet en el año 79, en que se relaciona mortalidad cardiovascular en hombres y consumo de vino. Esto es un trabajo muy simple, se graficó la mortalidad en hombres y el consumo de vino en los distintos países. Y ustedes pueden ver que aquellos países que consumen menos vino tenían un riesgo de mortalidad, o tenían una mortalidad más alta por enfermedad cardiovascular, que aquellos que bebían más. Y llamó la atención particularmente Francia, la población francesa, porque tenía muy bajo riesgo de enfermedades cardiovasculares, pese a consumir muchas grasas saturadas. Ya en ese momento se sabía que también habían habido estudios de la dieta en que se habían identificado como factores de riesgo el consumo de
grasa saturada en quesos, leche, en fin, crema y en productos de animales. Por lo tanto, aquí fue donde surge la paradoja francesa. ¿Por qué los franceses, que consumen tantas grasas saturadas, tienen baja mortalidad cardiovascular? Bien, dos investigadores, Serge Renaud y Kurt Ellison, postularon al Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos para estudiar los factores del estilo de vida que incluía el consumo de bebidas alcohólicas en Francia, en Canadá y en Estados Unidos, para poder explicar estas bajas tasas de enfermedad cardiovascular en Francia. Pero ya saben lo que pasó. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos dijo que no financia proyectos que podrían mostrar que el alcohol tiene efectos beneficiosos para la salud. Bien, entonces, ¿qué pasó? Estos investigadores dieron a conocer la llamada paradoja francesa en una entrevista por televisión, en un programa de televisión, que era el CBS 60 Minutos, que lo hacía Morley Safer, que era muy, muy famoso en ese momento en Estados Unidos y que acaparaba mucha gente. Entonces, en noviembre del 91, ellos plantean lo que es la paradoja francesa y la hipótesis que esto se debe al consumo moderado de vino por parte de los franceses. Y así nace el boom del consumo de vino debido a la disminución de mortalidad cardiovascular. Luego, en el año 95, se vuelve a hacer este programa de televisión en Vinexto, en Bordeaux, y además de participar Serge Renaud y Kurt Ellison, participó Morten Grønbech, un danés. Estos dos autores ya tenían evidencia que mostraba y que sugería que era el vino el que era responsable de la disminución de la mortalidad cardiovascular. Y por otra parte, Morten Grønbech, que es un epidemiólogo, él había hecho algunos estudios en relación a estudios epidemiológicos en relación al consumo de bebidas alcohólicas. Y aquí les muestro un resultado que fue uno de los que mostró Renaud, que muestra la relación de mortalidad cardiovascular y consumo de algunos alimentos en 21 países. Y como podemos ver, tenemos alimento, el coeficiente de correlación entre el consumo de este alimento y mortalidad cardiovascular, y su significancia. El consumo de verduras y vegetales, aceites vegetales, tenía un coeficiente de correlación inverso respecto a la mortalidad cardiovascular, con un P significativo, es decir, a mayor consumo de verduras y aceites vegetales, menor mortalidad cardiovascular. Frutas tenía también esta relación inversa, pero no tenía significancia. Cuando analizaron el producto los productos lácteos, el consumo de productos lácteos, se observó una relación positiva. Es decir, a mayor consumo de productos lácteos, mayor mortalidad cardiovascular con un P súper significativo. Y como pueden ver, el vino, el consumo de vino tenía una relación con la mortalidad cardiovascular inversa con un P muy significativo. Por otra parte, Morten Grønbech mostró su trabajo. Él, como epidemiólogo, había hecho esta curva que se muestra el riesgo relativo de mortalidad, en este caso, mortalidad por cualquier causa, y tragos de bebidas alcohólicas a la semana. Aquí estaban mezclados consumidores de vino, de cerveza y de destilados. Y se observa una curva en J, la famosa curva en J, en que podemos ver que aquellos que no beben, los abstemios, tanto los abstemios como los que beben en exceso, tienen mayor mortalidad que aquellos que beben moderadamente. Lo interesante de Morten Grønbech fue que él además hizo un análisis de las distintas bebidas alcohólicas en este grupo de personas que había analizado y logró diferenciar entre vino, cerveza y destilados. Y como podemos ver aquí,
se tomaron consumos bastante bajos de bebidas alcohólicas, hasta 5 tragos al día, que ya no es tan bajo, y se observó que el consumo de vino disminuía la mortalidad general a mayor consumo. Y el consumo de cerveza no presentaba ningún efecto sobre la mortalidad general, y el consumo de destilados ya al beberse entre 5 y 3 tragos al día ya presentaba un cierto aumento en el riesgo de mortalidad general. Bien. Las evidencias sobre los efectos benéficos del vino en la salud humana empezaron a aumentar enormemente a raíz de este boom y esta aparición de lo que pasaba en Francia, de la paradoja francesa. Y los principales trabajos que se hicieron en ese momento y que se siguen haciendo y que en estos 30 años han aumentado mucho, son las evidencias epidemiológicas. El tema de las evidencias epidemiológicas, y que son bastante criticadas en algunos casos, es que esto muestra solo una asociación entre mortalidad y consumo de bebidas alcohólicas, entre mortalidad por cáncer y bebidas alcohólicas, en fin, lo que se esté analizando, y no demuestran causalidad. Los estudios que realmente se acercan a poder demostrar causalidad son los estudios clínicos, aleatorizados y controlados, es decir, estudios de intervención, en que uno pesca 2 grupos de personas y les da a consumir vino por un tiempo. Si uno quiere, por ejemplo, ver mortalidad, bueno, tiene que darle por bastante tiempo, tiene que tener esos grupos con consumo por lo menos por unos 5 o 6 años, dependiendo de la edad de esas personas. Y también se hacen estudios en relación a los mecanismos de los efectos beneficiosos, que pueden ser estudios clínicos, estudios en animales, estudios in vitro, in vivo, en fin. Nosotros en este sentido, como queríamos estudiar el vino, nos fuimos a lo que diferencia el vino de las otras bebidas alcohólicas, que son los polifenoles. Y aquí les muestro los polifenoles del vino. En general, el vino tinto tiene entre 1,2 y 4 gramos por litro de equivalentes a ácido gálico de polifenoles. El vino blanco tiene aproximadamente 10 veces menos. Y aquí tenemos la variedad de polifenoles que tiene el vino. Eso es muy, muy importante, porque en general los alimentos tienen un tipo específico de 1 o 2, pero no esta variedad que tiene el vino, sobre todo el vino tinto. Tenemos los polifenoles ácidos, gálicos, cafeicos, los flavonoides, en los cuales tenemos los flavonoles, la quercetina, que fue muy, muy conocida, flavanoles, la catequina, antocianinas como la malvidina triglucosio, procianidina, que son dímeros y polímeros de flavanoles, de catequina, y es lo que se le llama también tanino. Y tenemos los derivados del tirosol, la tirosina, derivados de tirosina, el tirosol, que se produce durante la fermentación, no es un producto que venga con la uva, y los estilbenos, dentro de ellos el resveratrol, que tienen concentraciones variables porque responden a infecciones por hongos. Y en los tintos tiene un rango entre 0,7 y 7 miligramos por litro, y en los blancos un poco más. Y también están los taninos hidrolizables, que se liberan cuando el vino es puesto en madera, como el ácido elágico y el gálico. Entonces, les digo, los polifenoles tienen una serie de efectos. El principal efecto es que tienen capacidad antioxidante, y son los más abundantes y diversos de la dieta, o sea, son los antioxidantes más abundantes y diversos de la dieta. Y eso es muy importante porque estos nos protegen del daño oxidativo. Y como sabemos, hasta ahora se sabe que
solo hecho de respirar oxígeno, estamos en un ambiente oxidante, se generan aproximadamente un 2 o un 3% del oxígeno que respiramos genera especies reactivas del oxígeno. O sea, no nos podemos liberar de esto. Y también sabemos que las enfermedades crónicas se asocian a daño oxidativo. Esto significa que si nosotros consumimos un antioxidante, podremos lograr detener de alguna forma el desarrollo de las enfermedades crónicas como la aterosclerosis, el cáncer, la diabetes. Y entonces nosotros hicimos varios estudios, dentro de ellos está el de dieta, elegimos la dieta occidental, porque es una dieta rica en grasas saturadas, carne roja, pocas frutas, pocas verduras, y la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, rica en frutas y verduras, consumo de aceite de oliva y vino. El estudio lo hicimos en voluntarios jóvenes y los dividimos en dos grupos. En el grupo de dieta mediterránea y de dieta occidental. Y durante el primer mes consumieron solo su dieta, en el segundo mes los suplementamos con 240 mililitros de vino tinto con las comidas, y el último mes les suprimimos el vino. Y aquí vemos los resultados. Aquí medimos la capacidad antioxidante del plasma en los voluntarios. Y cada vez que ellos consumían vino, tenían un aumento en su capacidad antioxidante, tanto en aquellos que tenían dieta occidental como dieta mediterránea. También les medimos el daño oxidativo a proteínas, en este caso tirosina. Y si ustedes ven, cuando les dimos vino, tanto en la dieta occidental como en la mediterránea, hubo una disminución del daño oxidativo a proteínas. Y si ven también, nos concentramos en la dieta occidental, lo que vemos acá, tenía un daño oxidativo mayor que aquella dieta mediterránea. Y cuando medimos el daño oxidativo a material genético, en este caso también observamos que en los periodos en que consumieron vino, estos disminuyeron el daño oxidativo a material genético. Finalmente estudiamos, aquí les muestro el corte de una arteria, en que el primer daño que ocurre cuando tenemos especies oxidantes es en la primera capa de células que está en la arteria. Y hicimos varias evaluaciones y medimos qué pasaba con la respuesta de la arteria cuando se consumía la dieta, era en caso de dieta occidental, y cuando con aceite de oliva y con aceite de maravilla, y qué pasaba cuando le dábamos vino. Con el vino blanco en este caso no ocurría nada, pero el vino tinto y las frutas y verduras, que en el caso verde, mejoraban la respuesta del endotelio, o sea, mejoraba la función del endotelio. Entonces, el trabajo que realizamos en el proyecto Ciencia, Vino y Salud generó resultados que muestran que el consumo moderado de vino tinto disminuye el riesgo de enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque logramos demostrar que disminuía el daño oxidativo en nuestro cuerpo, y todas estas enfermedades se relacionan y se asocian con el daño oxidativo. Bueno, después de eso, bueno, aparentemente me estoy atrasando mucho, y quiero mostrarles que existe un patrón de dieta, un patrón mediterráneo de consumo de bebidas alcohólicas, que es el patrón de consumo más saludable que se ha demostrado en los últimos años. Y que esto es un cuestionario que se podrían hacer todos ustedes y ver qué puntaje tienen. Por ejemplo, acá podemos lograr tener 2, 4, 5, 6, 7, hasta 9 puntos. Y se trata de que aquellas personas que consumen principalmente vino tinto con las comidas tienen un riesgo de mortalidad cardiovascular y por otras causas menor.
es importante tener en cuenta que no es posible tener episodios de consumo excesivo. Aquellas personas que consumen en forma excesiva, de una sola vez se consumen lo que deberían haberse consumido en una semana. Y aquellas personas tienen, por ejemplo, aquí les muestro el riesgo, en redondito, el riesgo de mortalidad aquellos que consumen en forma moderada durante la semana, y aquí el riesgo de aquellos que se consumen todo lo que se consume en la semana, se lo consumen el fin de semana. O sea, aumenta el riesgo en aquellos que tienen episodios de consumo excesivo. Y aquí les muestro lo que, para terminar, porque sé que me queda muy poco, lo que muestra la Organización Mundial de la Salud, que dice que, y que me parece perfecto, que es un gran salto, dice que aquellos pueblos mediterráneos tienen un riesgo, o sea, que el riesgo atribuible a las causas, atribuible a causas por el alcohol, los países de la región europea tienen un riesgo de mortalidad 7 veces más alto que aquellos que tienen de los países mediterráneos. Y aquí está demostrando que es la forma de beber y el tipo de bebida el que tiene importancia para poder tener los efectos beneficiosos. Quedo hasta aquí porque creo que estoy en el tiempo y bueno, muchas gracias por permitirme contarles lo que tenemos hicimos en nuestro proyecto. Muchas gracias, Inés. Bastante contenido y mencionarles que obviamente estas presentaciones van a estar disponibles a contar de hoy día en nuestra página web, y obviamente dejamos también en contacto para preguntas específicas. Bueno, continuando con nuestra agenda, queremos dejar a nuestro invitado internacional, el señor George Sandeman. Como mencionaba, George tiene amplia experiencia en distintas áreas, no solo del vino, sino que también de otros productos asociados al alcohol, pero principalmente George nos va a contar su experiencia estos 12 años en el grupo Sogrape, un grupo líder que siempre ha tenido este concepto en forma prioritaria. Así es que, sin más, dejo a George para que nos cuente su historia y su experiencia al respecto. Bueno, muchas gracias, Claudio, y muchas gracias por la invitación a participar en este workshop, que creo que es fantástico hacer este tipo de trabajo. Tengo que decir que me quedé muy impresionado con la presentación de Inés, porque evidentemente ayuda mucho a establecer lo que yo quería hablar y explicar toda la parte científica. Entonces, nosotros lo miramos un poco. Hay una ciencia que demuestra que el consumo moderado de vino con una dieta saludable y también con ejercicio, así, por tanto, movimiento para mantener el cuerpo en movimiento, es muy importante para la sustentabilidad del sector vitivinícola en el mundo todo. Porque si las personas no consumen moderadamente, entonces nosotros no cultivamos nuestras viñas. Pueden pasar a la próxima. Yo quería hablar un momento sobre lo que hemos hecho en Sogrape. Si me pasa todo el texto, muchas gracias. Empezando en 2008, cuando identificamos que de facto había una amenaza bastante grande en Europa, viniendo de la Comisión Europea, contra las bebidas alcohólicas. Y por bien o por mal, los políticos muchas veces ven bebidas alcohólicas como todas, no hay una distinción. Y dicen que, bueno, el alcohol es el alcohol y es todo malo.
como Inés habló un poco lo que había pasado en los Estados Unidos y muchos otros sitios. Pero nosotros decidimos que era necesario hacer una carta de compromiso de responsabilidad social y también vino con moderación y fuimos una de las primeras empresas a entrar en el proyecto Vino con Moderación. Pasando para frente, por favor. Evidentemente, el vino con moderación es una cosa, pero ¿cómo es que lo tratamos? Entonces, la primera cosa es evidentemente un autocontrol o autorregulación sobre todo lo que hacemos en promoción y publicidad y lo que comunicamos. Tenemos que ser muy responsables y tener mucho cuidado en lo que decimos, el mensaje que pasamos y las audiencias a quien la pasamos. Eso, claro, es frustrante muchas veces porque queremos crear mercado, queremos crear consumo y consumidores jóvenes para que se entran en el sector de vino y no en otras bebidas, pero tenemos que ser responsables en eso, porque políticamente tendremos problemas con las autoridades. Nos comprometemos, evidentemente, en el sector vitivinícola. En Portugal, entrar con el proyecto Wine in Moderation, una cosa que hemos estado muy al frente y liderando aquí en Portugal, pero también participando en otras partes del mundo. ¿Puede pasar para frente, por favor? Bueno, ya hablé de la autorregulación. Hay códigos en Europa, tiene código en Chile y es muy importante trabajar dentro de estos códigos de autorregulación. Esto es voluntario, por lo tanto no es ley. Muchas veces hay leyes que gobiernan la publicidad y la comunicación y esos son más complicados porque al fin y al cabo precisan o necesitan que hagan algún tipo de precontrol que acaba por ser un tipo de censura. Nosotros, entre las cosas que comprometimos, colocar en los mensajes, en todas las publicidades, un mensaje que era ser responsable, beba con moderación, que es el mensaje que usamos en Portugal en todas las bebidas. Pero muchas veces es un mensaje que es escondido y decidimos que no, que esto, ya poniéndolo en la publicidad, tendría que ser en un tamaño fuerte, grande, para que se podía leer en una forma fácil. Pase para frente, por favor. Y después la otra cosa, las otras cosas, buenas prácticas, también la autorregulación que pasa también a la venta de vinos y venta de otras bebidas que vendemos para asegurar que no se ponen en circunstancias que pueden ser abusados. También distribuir información en el Internet, en los sitios de Internet, con las marcas, con el Internet principal, el site principal de Sogrape, sobre el consumo moderado, sobre la dieta mediterránea y más recientemente sobre calorías en cada uno de los vinos y la recomendación en términos de consumo. Pasa para frente, por favor. Hemos trabajado también en cosas de crear programas y promover programas de vino a la copa como una oferta para que ayudamos y apoyamos la transferencia del consumo de una botella a hora de comer a 2 copas, por ejemplo, pero por lo menos había una opción. Bueno, dentro del Wine in Moderation queríamos participar en la nueva estrategia de Wine in Moderation y hicimos un brand plan para lo que íbamos a hacer, las actividades de Sogrape en esta área. Pasa para frente, por favor. Definimos objetivos y priorización de estos objetivos en base de lo que es nuestra estrategia de empresa
que es defender un entorno sociopolítico en que podemos desenvolver un negocio responsable y sustentable. Y esto ha sido la base de los objetivos que aplicamos en nuestra participación en Wine in Moderation. Pasa para frente, por favor. Y que se ve dentro de este pirámide aquí. Los dos primeros triángulos en la parte encima es la visión del proyecto, el movimiento Wine in Moderation y los objetivos estratégicos. Y entonces abajo de la línea roja está nuestra interpretación con iniciativas estratégicas que van a llevarnos a nuestros objetivos. Y más abajo, las acciones que estamos ejecutando y, en el fondo, las herramientas, competencias y presupuesto, que no está aquí, pero hay un presupuesto para cada una de estas acciones y para cada una de estas cosas. Dividimos esto muy en línea con lo que tiene el proyecto Wine in Moderation, crear conciencia del consumo moderado en el consumidor, contribuir para la formación sectorial entre profesionales y una cosa muy importante es la formación interna sobre alcohol, que quiere decir alcohol, su impacto en caso de abuso, su impacto en caso de consumo moderado y reglamentación de consumo de bebidas y vino en el lugar del trabajo. Y cada uno de estos después tiene un plano y una acción. Y se pasa para frente, puedo demostrar un poco esa parte. Como dije, cada pilar tiene una acción y un objetivo. Crear conciencia en el consumidor tiene una acción, un objetivo de alcanzar 3 millones de consumidores por año con el mensaje de consumo responsable y logotipo WIM. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente toda nuestra comunicación dentro de Portugal lleva este mensaje de una forma que es de fácil lectura. Por lo tanto, los consumidores repetidamente están viendo ser responsable, beba con moderación y también el logotipo del vino con moderación. 400 profesionales con el mensaje de servicio y venta responsable. Esto, evidentemente, este año ha sido más difícil, pero esto también incluye hacer trabajo en las escuelas de hotelería y muchos otros sitios. Y después formación de alcohol en el lugar del trabajo, que son los 600 empleados en Portugal que reciben este mensaje de consumo responsable y conciencia de lo que es la moderación. Pasa para frente, por favor. Esto yo voy a pasar rápidamente, podemos saltar y entrar un poco en los ejemplos. Pasa así, muchas gracias. Entonces, en la autorregulación, como puede ver, aunque en estas publicidades no se ve muy bien, pero tenemos aquí todo lo que es la publicidad en el fondo, puede ver ese de Mateos, claramente un mensaje de ser responsable, pero con moderación. El logotipo, los de encima, son en el aeropuerto de llegada en Oporto, que tiene una de estas marcas de Gazela, y evidentemente el logotipo del vino con moderación, y mismo por encima de la puerta de salida de la aduana, sea responsable, beba con moderación, Wine in Moderation, que no tengo duda ninguna que cuando el año pasado había muchas personas que pasaron por ahí y lo vieron. En términos de educación en ferias, que esto también es parte de la sensibilidad, de la creación de conciencia entre consumidores, lanzamos un proyecto de test de alcoholemia en la salida de las ferias de vino
que se perfilaban de consumidores, no de profesionales, de consumidores, y ha sido muy bien recibido. Es una cosa, empezamos con una feria muy grande que tenemos aquí en Oporto y después fuimos pedidos para hacer la misma cosa en Lisboa, porque los consumidores querían saber cuál era el efecto del vino que habían catado durante la feria sobre su capacidad de llegar a casa en coche o si tenían que encontrar transporte público. Y nosotros dábamos listas de transporte público para los que no querían usar Uber, claro. Y distribuimos información, por ejemplo, este folleto que se ve aquí, que se llama "Esté preparado para hablar sobre el alcohol con sus hijos", que es muy útil para los padres jóvenes que tienen niños que están creciendo y trata de información para todas las edades, desde los 8 años hasta los 18. Pasando para frente. En la formación profesional, evidentemente son formaciones que tienen que ser hechas a medida para Horeca, escuelas de hotel y enoturismo. Y tenemos módulos de formación para servicio responsable. Hemos estado a trabajar con el Wine in Moderation, que en este momento están creando un programa de servicio responsable que podemos después usar para tener una herramienta muy útil, hecho en módulos para que puede ser para tu enoturismo, para un hotel, una escuela de hotel, una cadena de restaurantes o en cualquier momento para cualquier persona. Por tanto, es importante tener esto. Creamos aquí un programa en Portugal que se llamaba "El servicio responsable es el negocio sustentable", muy baseado en documentación internacional, pero muy a frente de lo que estamos en Portugal, porque aquí todavía tenemos muchos que piensan, bueno, el objetivo de uno que trabaja, un camarero, es conseguir servir más. Esta mentalidad lo tenemos que ir cambiando para evitar también legislación. Y pasa para frente, por favor. Dentro de la empresa, la formación interna, evidentemente usamos unos carteles y hacemos conferencias que son llamadas de atención al reglamento, porque implementamos un reglamento sobre el consumo de alcohol en el trabajo. Eso lo hacemos mucho, queríamos hacerlo voluntariamente para evitar y para poder luchar contra medidas que el gobierno estaba pensando hacer de banir completamente el consumo de bebidas alcohólicas en todo lo que era área profesional o área de trabajo. Que es claro imposible, porque quien sale del escritorio y va a un restaurante va a beber. Nosotros, de facto, dejamos de servir el vino en la cantina por botella, que antiguamente era la tradición, y se pasó a servir por copa. Pero una persona puede, cuando come, porque pensamos que esto era perfectamente en línea con la filosofía, puede beber una copa de vino en cuanto va comiendo. Y para activar esto constantemente todos los años, tenemos que tener un poco de imaginación, hacemos la semana WIM, que es la semana Wine in Moderation, con variadísimas cosas, dieta, en la cantina hacen platos especiales, postura, ejercicio y también el consumo moderado con cócteles de vino de bajo alcohol. Para enseñar a las personas que, bueno, que se puede beber, pero si quiere bajar el alcohol, puede hacer estos cócteles que son deliciosos. Por lo tanto, no es enseñar a las personas a beber tal vez alcohol más bajo, pero no dejar de beber. Y pasando para frente. Este año estamos haciendo la semana 2020 de WIM, es virtual.
vamos a distribuir información que puede ver aquí en el medio, y también vamos a tener 2 Women Talks, que por acaso voy a decir que fue muy inspirado por el trabajo hecho por Vinos de Chile en estos webinars, y eso lo agradezco. Y vamos a hacer Sustainability a través de marketing responsable, y vino con salud es Moderation Sustainable. Son dos talks internos con el objetivo de nuestras áreas de marketing, ventas y también producción participar en esto. Pasando para frente. Entonces, en el final, ¿cómo es que podemos actuar sobre esto? Hacer el compromiso, unirse al movimiento de Wine in Moderation, que es una cosa que Vinos de Chile ha hecho y lo ha hecho muy bien, y después en las empresas educar a los empleados, tener mucha atención a lo que es la comunicación y publicidad, y más recientemente tengo que decir que estamos mirando a la parte de influencers, porque nosotros muchas veces pagamos personas para hablar de nuestros productos, pero no los controlamos muy bien, y hemos tenido unas cosas que nos preocupan, porque ellos tienen mucha creatividad, pero no encuadran en los códigos de otra regulación, y tenemos que trabajar sobre eso y inspirar un bienestar y un estilo de vida saludable y con vino con moderación. Y pasando para frente, quería agradecer la oportunidad y espero que no pase el tiempo todo, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, George. Te queremos agradecer tu generosidad para poder compartir esta experiencia. Sin duda es un tema que nos ocupa permanentemente y vemos cómo internacionalmente también estamos en la misma línea. Bueno, siguiendo con nuestro programa, queremos pasar a la sección de preguntas y respuestas y comentarios. Tenemos un par de preguntas que ya nos han llegado y quería mencionarlas. Doy la palabra a quien crea que pueda tener una buena respuesta. Y la primera pregunta dice lo siguiente, es un poco extensa, pero muy interesante. Si existe evidencia que el consumo moderado es compatible y es parte de un estilo de vida saludable, ¿cómo acerca ese lenguaje o intentar abrir una discusión objetiva con las autoridades de salud, que normalmente se cierran a la posibilidad de admitir esta compatibilidad y ven en el consumo de vino, sin distinguirlo entre otros alcoholes, como riesgoso para la salud, aun cuando el consumo sea moderado? ¿Cuál es el consejo que ustedes tienen como para lograr este acercamiento y ir derribando esas barreras que están un poco instaladas en ciertos grupos? Bueno, si quieres parto contestando. La verdad es que es la pregunta un poquito difícil de responder porque la experiencia es no muy buena. Yo diría que en los países europeos, en España, en Portugal, es un poquito distinto, me imagino, porque ya con lo que dijo George, que las personas que iban a almorzar durante el trabajo podían consumir vino, aquí eso es prácticamente, no se hace, o sea, nadie toma vino cuando va a trabajar, entonces es mucho más fácil allá. Ahora, yo creo que por un lado es re importante que por lo menos las autoridades de salud, cuando se refieren al consumo de vino que hace daño, digan que es consumo excesivo, que es una de las críticas que yo le he hecho a muchas. Dicen, el consumo de alcohol hace daño, y que le he hecho a una persona que trabaja en la universidad y que hablan de que el consumo de vino y consumo de vino, le dije, oye, por favor, refiérete a que son consumo excesivo y no al consumo moderado. Y efectivamente eso yo he notado que de alguna forma ha cambiado aquí en Chile cuando se refieren a eso.
Bueno, como lo más importante yo creo que es partir por la gente, educación, educar a la gente como lo hacen en Wine in Moderation, y no dejar de comunicar, porque yo siento que de alguna forma aquí en los medios de comunicación siempre se comunica los trabajos científicos que producen, que son dañinos, o sea, que se observó, qué sé yo, en Lancet hace como 2 o 3 años salió un tremendo artículo, que estudios en no sé cuántos países. Entonces, promovamos la información cuando se publican cosas positivas para el consumo de vino, y eso se ha perdido. Y yo diría que en el tiempo que nosotros hicimos el proyecto de Ciencia, Vino y Salud, eso de alguna forma cambió. Y fue la única vez que a nosotros ¿cómo se llama? Un ministro de salud nos recibió con Federico en su oficina para escucharnos y ver qué es lo que pensábamos. Y efectivamente él nos quiso dar, pero al poco tiempo ya no estaba ese ministro. Que fue, en todo caso, no lo quiero nombrar por si acaso, pero bueno, eso es mi consejo. Seguir haciendo comunicación respecto a los efectos del consumo moderado. Si me permite, yo estoy plenamente de acuerdo con Inés. Es una situación complicada y en cada país varía. Pero yo creo que la primera cosa, y eso lo han hecho y lo están haciendo en Vinos de Chile, es hacer un compromiso para demostrar que están actuando, que están haciendo alguna cosa. Por lo tanto, implementación de códigos de autorregulación, implementación de sensibilización y de consumidores y de personas del sector, es todo muy positivo. Y crea un programa que después, cuando uno vaya a hablar con las autoridades, no solo de salud, de sanidad, pero también de economía, de ministerios externos, de agricultura, todas estas áreas tienen que entender que el consumo moderado de vino tiene un impacto en la economía tanto vitivinícola como del país, y tiene beneficios para el país. Claro, esto tiene riesgos, porque si uno arranca la viña toda, tiene en muchos casos tiene abandono de tierras, porque sabemos sabemos bien que en grande parte las tierras que cultivan viña muchas veces no sustentan otro producto. Tiene abandono por personas. Y nosotros eso lo sentimos mucho en Europa, abandono o potencial abandono de zonas vitivinícolas, y lo usamos. Pero para poder argumentar eso necesita dos herramientas. Una, nosotros estamos haciendo alguna cosa. Estamos trabajando en él. Entendemos que hay un problema. Y durante años y años y años, el vino decía, no hay problema. Quien bebe vino no tiene problema. Y yo no sé si eso fue igual en todo lado, pero en Europa fue mucho eso. No, el vino es bueno, los otros son malos. No, estamos aquí con un enemigo en común. Esa es la primera cosa. Estamos haciendo una cosa, estamos asumiendo la responsabilidad y vamos a cumplir con eso. Por tanto, la segunda parte es, esto tiene un impacto socioeconómico, ¿okay? Y ambiental también. Y la tercera parte, y eso es donde Inés viene y es muy, muy importante, es conocimiento de una ciencia que demuestra que el consumo moderado es compatible con una vida saludable. ¿Okay? Y para mí, el grande problema de la ciencia es ponerlo en palabras que las personas entienden. El ministro, da igual cuál ministro, dónde, recibe una noticia. El alcohol mata. Bueno, claro, si uno consume exageradamente, te mata, no hay problema. Pero cuando le decimos, no, pero el consumo moderado es muy bueno, ¿okay? Y es sustentable. Y él dice, sí, pero no es tan dramático. Por lo tanto, tenemos que entender cómo pegar en la información científica y ponerlo en un lenguaje que los políticos pueden entender y después transmitirlo. No es fácil, no es fácil. Porque voy a decir una cosa, yo estoy absolutamente convencido, la Organización Mundial de Salud tiene
un objetivo y es acabar con el alcohol. De la misma forma que tienen un objetivo de acabar con pandemias y muchas otras cosas que son malos para la salud. Y no hay un grado de gris, es blanco o negro. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender eso y entender cómo comunicar contra eso. Muchas gracias, George. Oye, Claudio, súper corto porque estamos con poco tiempo, pero no puedo estar más de acuerdo con Inés y con George. Yo creo que ese es el camino. Y solo quería agregar un elemento que creo que hay que ser muy consistente. Este es un trabajo que se empieza y no se puede dejar de lado. O sea, y una vez que se tiene solución, o sea, avanzado, vuelve porque cambian las personas. O sea, es un trabajo muy continuo y de mucha consistencia. Y el segundo elemento es que cuando hablemos con el stakeholder del consumidor, tenemos que ser capaces de toda esta información que tenemos nosotros la oportunidad de recibirla de gente tan profesional como George e Inés, podamos comunicarla en fácil, en simple y en forma muy corta a los consumidores. Porque obviamente ellos no van a tener 30 minutos o una hora para escucharnos. Entonces, creo que ese también es el desafío. Gracias. Perfecto, Claudio, muchas gracias. Absolutamente de acuerdo. Claudio, también hacer un pequeño comentario y felicitar ya a George y Inés, que ya son casi parte de la casa. Me alegro mucho de verlos y también estamos totalmente de acuerdo con lo que han comentado. Solo me gustaría relevar el concepto de lo gremial, la importancia que esto tenemos que hacer en conjunto. No es casualidad de que un tema tan relevante para la actividad económica en la cual nosotros trabajamos, lo hagamos a nivel gremial. Vinos de Chile y sus socios son parte de Wine in Moderation. Al día de hoy tenemos un registro de 47 viñas socias que han solicitado apoyar la iniciativa y el uso del logo, lo cual es un número muy importante. Hemos incorporado como parte de la responsabilidad social y en el Código de Sustentabilidad los requisitos o los principios de Wine in Moderation. Y aquí tenemos que seguir trabajando y remando todos juntos. Hay un objetivo de desarrollo sostenible que es el 17, que es la colaboración para lograr los objetivos, y este es un tema claramente que hay que hacerlo de esa manera, entre todos, y invito a las viñas que todavía no han suscrito su apoyo para el uso del logo, y que son socias de Vinos de Chile, que lo hagan, porque ahí tenemos que empujar, no solamente comunicacionalmente, sino con información, con la certificación del código, y con todas las otras iniciativas que estamos trabajando en conjunto. Perfecto, gracias, Pato. Recién Pablo Quiroga hizo una consulta que de alguna manera ha sido respondida por esta. Él es de Temuco y cualquier duda adicional, Pablo, te la responderemos más en directo. También tenemos otras consultas de Víctor Jara. Víctor nos pregunta si habrá algún plan de trabajo que se pueda realizar actualmente con el Colegio Médico para visibilizar o reposicionar este tema. Dice o piensa que estamos en un buen momento para hablar de vino y salud en campañas de Chile y el extranjero. Yo la verdad que sí. no puedo decir nada en ese sentido porque con el colegio médico no tenemos contacto, pero creo que sí se podría tener un plan, tal vez a través de la universidad, pero no habría problema de poder plantearlo. Me parece que la clave de esta pregunta, yo rescato el hecho de que la verdad es que cuando este mensaje se le envía al consumidor desde el mundo científico, que tiene elementos objetivos y científicos para poder afirmar esto, le da mucho más credibilidad. Así que es un buen punto. Efectivamente, no es fácil llegar a los stakeholders. Desde el SENDA, por ejemplo, del Ministerio del Interior, hemos hecho innumerables intentos en acercarnos y existe una especie de prejuicio de, en vez de tomar esto como una oportunidad de trabajo, se pone hacia un lado. Entonces, bueno, es nuestra responsabilidad seguir insistiendo con este tipo de instituciones, pero me parece un muy buen punto que podríamos tomar junto con otras autoridades como el SENDA, el Ministerio de Salud, etcétera. Después tenemos algunas otras preguntas. Santiago Palacio nos pregunta, siempre se habla de consumo responsable, incluso
de los heavy drinkers u ocasionales, como indicó Inés. La pregunta dice, ¿cuánto es considerado consumo moderado? ¿Qué cantidad de vino exactamente? ¿Depende del tamaño de la persona y de la cantidad de alimentos ingeridos o no? ¿Contesto yo? ¿Sí? No sé. Bueno, mira, se supone que una copa para las mujeres, lo moderado es, a ver, hay varios rangos, pero así como lo que está más sustentado es una copa para mujeres y 2 para hombres, y eso tiene que ver con la cantidad de alcohol que hay, y puede ser entre 10 y 15 grados por copa, más o menos. Entonces estaríamos hablando de 10 a 15 gramos para mujeres y 20 a 30 gramos para hombres en consumo moderado diario. Los binge drinking, que son esos que consumen excesivo en un momento, se supone, hay varias definiciones, pero la más aceptada es que en mujeres se tomen 4 copas de una vez y los hombres 5 copas de una vez en un tiempo de 1 o 2 horas. Eso viene siendo el binge drinking. Y Inés, una ¿sí? copa sería ¿cuántos ml específicamente? Bueno, vendría siendo como 120 ml si estamos hablando de 12 gramos de alcohol, ¿no es cierto? Más o menos. Y en los hombres serían como, bueno, 150 gramos, 150 ml en Estados Unidos se considera como una copa. Y eso viene siendo, viene siendo casi 15 gramos, pero es que no, hay que calcular un poco menos, ¿no es cierto? Ustedes que son los enólogos, hay que calcular la densidad del alcohol y todo eso, pero en cuanto a una copa en Estados Unidos son 120 y aquí, 150, y acá en Chile nosotros tomamos como 125, pero sé que en Europa me parece que son 100 ml de vino. Perfecto, ¿cierto? muchas gracias. Nosotros usamos 10 gramos de alcohol, que son 100 ml, por tener una medida. Pero entendemos perfectamente y lo comunicamos también a la persona que servido una copa de vino en un restaurante o en cualquier sitio, la probabilidad es que no van a dar 100. Siempre va a 100, quiero decir, sí, 120, y lo que tiene que tener cuidado y conciencia es que cuando te dan 150 mililitros, vas a tener más alcohol y tiene que estar consciente de eso. Y eso yo creo que es los guidelines que existen son para ayudar al consumidor. Para el consumidor entender lo que es moderado. Después, y por bien o por mal, hay personas que de facto beben una copa por día y hay los que beben 5 o 6. Pero estoy de acuerdo con el binge drinking. En 1 hora, 2 horas, consumir 5 o 6 copas y después no consumir el resto de la semana. Porque eso aquí la recomendación es comer bien, beber bien, quiere decir moderadamente, consistentemente y moverte y hacer movimiento para tener el cuerpo en movimiento. Creo que es lo que debemos comunicar y está bien. Muy bien, gracias George. Aprovecho, George, de comentarte 2 preguntas que nos hace Soledad Meneses. Ella dice, luego de todas las medidas que implementaron en SOGRAPE, ¿lograron evitar las medidas prohibitivas que el gobierno quería instaurar? Esa es una pregunta. Y la otra es si SOGRAPE tiene implementado algún programa para detectar consumo problemático de alcohol entre sus colaboradores. ¿Cómo se opera cuando ocurre esto?
Sí, nosotros tenemos un programa, hay un código, un reglamento interno sobre el consumo de alcohol, alcohol y drogas, uso de alcohol y drogas, porque fue incluido dentro del local de trabajo. Y la única excepción, y está excepcionado absolutamente, en el caso de la comida, del mediodía, que los trabajadores pueden consumir una copa de vino que está disponible ahí, y la mayoría de ellos consumen una copa, o no mayoría, pero la mayoría de las personas que consumen una copa, y es como un vaso de agua, porque no es una copa grande, debe ser 100 mililitros. Y eso está bien, pero que la responsabilidad es de la persona. ¿Okay? Y después hay la posibilidad de hacer test de alcoholemia dentro de las instalaciones, y está compactado que son el mismo de conducción, que aquí es 0.5. Y si está encima de eso, hay un proceso de disciplina. Pero nosotros, la realidad es que hoy en día no tenemos tantos problemas. Yo cuando entré en el sector aquí en Portugal, decíamos siempre había 2 turnos, el que trabajaba de mañana y que dormía de tarde, porque llegaban a la hora de comer, bebían mucho y después se escondían, muchas veces y dormían. Eso ya no pasa, eso ya no pasa. En términos del trabajo que hemos hecho con el gobierno, tuvimos, diría, bastante suerte, porque identificamos en 2008 que en Portugal se iba a crear un Fórum Nacional de Alcohol y Salud, que es dirigido por la Dirección General de Salud, el Ministerio, y nosotros lo hemos apoyado mucho. Y tenemos que hacer los compromisos que tenemos para Wine in Moderation, también lo ponemos en ese foro, como muchos otros. Y hemos tenido unas discusiones muy fuertes en el foro, con personas completamente contra el alcohol, el consumo, todo, la publicidad, pero hasta ahora hemos conseguido dar la vuelta. Curiosamente, el COVID-19 ha acelerado algunas cosas. Tenemos los supermercados en este momento abiertos hasta las 10 de la noche, excepcionalmente, pero no pueden vender alcohol después de las 8 de la noche, sin grande razón de salud. No es que se comprueba que la gente que van a comprar entre las 8 y las 10 son binge drinkers, porque lo normal son personas que van a hacer las compras después del día. Ya es muy difícil, pero hay algunas cosas así que se están pasando, y estamos muy atentos porque tenemos un compromiso social con el gobierno en términos de la actuación que tenemos y lo que hacemos. Digo, tuvimos mucha suerte porque empezamos como fundadores de ese foro, y hemos trabajado mucho en mantener. Pero es importante, como dije antes, no solo trabajar con la parte de sanidad, como trabajar también con la parte económica, porque la decisión en un gobierno tiene que ser holística. Y nosotros tenemos que defender eso. Muchas gracias, George. Bueno, tenemos un par de preguntas adicionales, pero las vamos a responder internamente para continuar con nuestros tiempos y poder darle un cierre a esta actividad. Quería pedirle a Angélica Valenzuela que también nos diera su impresión desde todo su ángulo, digamos, comercial, con miras al consumidor, para de alguna manera quedarnos con esas conclusiones. Angélica. Hola, mira, creo que hemos tenido una mañana súper interesante. Yo creo que estos contenidos los debemos manejar, los debemos entender y los debemos amplificar. Creo que eso es un poco la clave. La salud, tal como hemos comentado algunas veces, es un activo de la categoría. O sea, nosotros sabemos que el vino
tiene una característica que provoca beneficio a la salud. Hay estudios locales y hay estudios menos, quizás internacionales, como explicó la Inés, pero de verdad tenemos el tema de las dietas saludables, pero lamentablemente yo creo que se ha quedado un poco en el fondo en el grupo o en el sector del vitivinícola, digamos. O sea, lo que tenemos que hacer es eso que trascienda esa frontera. Tenemos una oportunidad, y quizás lo que decía Víctor Jara es súper cierto, hay una oportunidad ahora de hacer algo o de empezar a marcar un nuevo comienzo. ¿Por qué? Durante la pandemia pasaron muchas cosas, pero una bien interesante, que es una tendencia que en todo el mundo se está dando, es que las personas empezaron a valorar más y a preocuparse más de su salud. Y ahí se nos genera una oportunidad única. Y por otro lado, además de la salud, imagínense qué interesante, se empezó a hacer más relevante la sustentabilidad, que tiene también su ámbito, digamos, social. Por lo tanto, nosotros debiéramos aprovechar y capitalizar este momento para poder construir y desarrollar un trabajo de educación y de divulgación de todos estos beneficios que tiene el consumo responsable del vino. Y creo que lo que George nos contaba que habían hecho en Sogrape, pues es muy inspirador, yo creo que ha sido un caso de éxito, y que habla básicamente de tener un plan que sea a largo plazo, un plan que hable de consistencia, donde hagamos que la gente, en todos los segmentos, ¿cierto? Hablemos del consumidor, hablemos de la opinión pública, hablemos de la academia, ¿cierto? Hablemos de nosotros mismos, podamos empezar a entender mejor y transmitir estos contenidos. Me gustó mucho la estrategia o lo que presentó George de esta pirámide, ¿cierto? Donde se trabaja la autorregulación, donde se trabaja el servicio responsable y donde se trabajan de repente semanas donde se informa, donde se comunica y donde se educa. Nosotros esa oportunidad la tenemos y creo que es algo que puede replicarse aquí en Chile perfectamente y quizás utilizar el Día del Vino, ¿cierto? El 4 de septiembre, y durante esa semana nosotros ir instalando estos conceptos. Y como dije un poco en la parte de las preguntas, instalarlos de una manera dependiendo a quién le estemos hablando, ¿cierto? Con la academia, con el Ministerio de Salud, vamos a tener un lenguaje más técnico, un lenguaje académico, un lenguaje de estudio. Con el consumidor tenemos que hablar en fácil y con conceptos simples que lo ayuden a tomar buenas decisiones para mejorar su calidad de vida. Creo que también la otra pregunta que se hizo de el cuánto, también tenemos que ser claros en comunicarlo. ¿Cuánto se considera un consumo responsable? Y acá para cerrar, dado que nos hemos alargado un poco, pero eso indica que la conversación ha sido súper entretenida y muy relevante, yo creo que es invitar a todos a trabajar juntos. Acá Wine in Moderation ha sido clave, ellos tienen una serie de información, de procedimientos, de formas de trabajo, que nosotros podemos ir accediendo, trabajar también con todas las viñas, trabajar con la asociación de enólogos, trabajar con todo lo que son la escuela de sommelier. Yo creo que aquí estamos todos juntos para realmente trabajar y ir avanzando en estos conceptos. Podemos hacer una mesa de trabajo en Chile y además ir invitando a otros países productores. Yo creo que en la comunicación nuestra tiene que haber siempre un contenido de consumo responsable y un contenido de vino y salud. Eso nos agrega, y hablo tanto en el contexto local como en el contexto internacional. Así que yo creo que esa es un poco la invitación, tal como veíamos en el video al inicio, el vino es Chile, ¿cierto? Y el vino es salud. Por lo tanto, creo que eso es la construcción que debemos hacer, y ahora dejo puesta una invitación para que este grupo, y incorporemos a la gente que sea necesaria, armemos un plan de trabajo concreto, y bueno, de hecho, con Pato, con la Claudia, con Inés, con Claudio, hemos estado conversando. Aurelio es un promotor muy, muy fuerte de este tema, así que están todos invitados a participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Desde Vinos de Chile y todas sus áreas de trabajo, queremos agradecer sinceramente a Inés por su permanente apoyo, a George, que también ha estado en varias ocasiones con nosotros y agradecemos mucho
su dedicación desde este plano internacional. Y finalmente, mencionarles que la presentación va a quedar obviamente disponible en la página web. Tenemos un par de respuestas que vamos a enviar posteriormente en forma directa. Y bueno, invitarlos a unirse en esta cruzada que va a ser de largo plazo, así como viene haciéndose un tiempo atrás. Así es que muchas gracias a todos. Espero que haya sido una jornada de utilidad y estamos en contacto para un próximo seminario que espero que les sea también de mucha utilidad. Muy buenas tardes para George y muy buenos días todavía para los chilenos. Muchas gracias.